Asmas de do Milano, en un mundo leno de expectativa. Y sombra de injusticia, Dio prometió trae una luz para la humanidad. Durante generación, los profeta habían hablado de un Salvador que vendría a traer esperanza. A los oprimido, libertad a los cautivos y salvación a todos los que creerán. En la ciudad de Nazaret, vivía una joven llamada María. Comprometida con un hombre justo llamado José. Un ángel del Señor se le apareció a María y le dijo: Alegrat, llena de gracia, el Señor está contigo. Conspira y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús. Il sera grand y llamado hijo del Altísimo. María, aunque sorprendida, aceptó humildemente la voluntad de Dios. Et aquí la sierva del Señor, hagas en mi según tu palabra. Elle viaja a Belan en Esodia. César Augusto ordenó un censo en todo el imperio. José, descendiente de la casa de David. Debió viajar a Belan, la ciudad de su antepasado. María, ya embarazada, él lo acompañó. El camino fut largo y fatigoso. Y María soportó el viaje con fortaleza, confiando en la protección de Dios. Al llegar a Belan, toda la esposada estaba llena. No encontraron lugar para hospedarse, y finalmente se alojaron en un establo, sencillo y humilde. Ali, entre animal y la quietud de la noche, María dio a luz su hijo. El nacimiento de Jesús nació en la humildad. María lo envolvió en panal y lo recostó en un pesebre. Símbolo de su sencillez y cercanía con todos los hombres. Aquella noche, un coro de ángeles apareció a los pastores que vigilaban su rebaño. Anunciando la buena noticia, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Que es Cristo el Señor. Los pastores, llenos de alegría, acudiront al establo. Y encontraron al niño tal como el ángel le había dicho. Contaron a todo lo que habían visto y oído, y todos se maravillaron. La visita de los magos tiempo después, unos magos del Oriente observaron una estrella extraordinaria. Y comprendieron que anunciaba el nacimiento de un rey. Siguieron la estrella hasta Jerusalén y luego a Belan, donde encontraron a Jesús. Trajeron regalo de oro, incienso y mirra, reconociendo en él al Mesías prometido. El rey Herod, temeroso de perder su poder, buscó al niño para destruirlo. Pero un ángel advirtió a José en sueño que huirá a Egipto. Así, la familia escapó, cumpliendo la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Significado del nacimiento. El nacimiento de Jesús no fue una legada gloriosa. A palacio, sino a la sencillez y humildad de un establo. Desde el principio, su vida mostró un mensaje profundo. Dios se acerca a los humildes. Y sencillo, y la salvación no viene por la fuerza humana. Sino por el amor y la obediencia a él. Los eventos que rodiront su nacimiento. Ángeles, pastor, mago, huida a Egipto demostraron que Dios guiaba y protegía a su hijo. Cada profecía se cumplía, y la esperanza de un mundo nuevo comenzaba a brillar. Preparación para su misión desde su nacimiento, Jesús estaba destinado a cumplir una misión única, traer reconciliación entre Dios y la humanidad. Su legada fut señal de un cambio profundo, de un reino que no se impondría por la fuerza, sino por la gracia. La humildad y el amor. En los siglos de espera habían terminado, y en ese peu que no pesebre en Belan, comenzaba la historia de la redención. Después del nacimiento de Jesús en Belan y la visita de los pastores y los magos, la familia regresó de Egipto a Nazaret, cumpliendo la profecía de que su hijo sería llamado Nazareno. Desde su primer día, Jesús vivió en humildad, rodeado de amor y cuidado, pero también bajo la protección de Dios. En la vida en Nazaret José, su padre adoptivo, enseñó a Jesús el oficio de carpintero. María, su madre, elle lo instruía en la fe y la oración. La vida diaria en Nazaret era sencilla, trabajar, aprender, ayudar a los vecinos. Y asistir a la sinagoga. Aunque su entorno era común, Jesús ya mostraba señal de sabiduría y comprensión fuera de lo ordinario. Desde niño, sorprendía por su bondad y su
Respeto hacia Dio y los demás. Los vecinos notaban su serenidad y su mirada profunda. Pero nadie podía imaginar la magnitud de su misión. La présentation en el templo cuando Jesús tenía 8 días, María y José lo levaron à la synagoga para cumplir con la circoncisión y la ley. Mas tarde, como era costumbre, présentaron à su hijo al Señor. En el templo, Simeón, un hombre justo y lleno del espíritu, él lo reconoció. Como el Mesías prometido. Tomando al niño en su brazo, dijo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se veilla en paz, porque mi ojo han visto tu salvación. También Ana, una profetisa anciana, alabó a Dios y habló de Jesús a todos los que esperaban la redención de Israel. Desde su infancia, la luz de Dios brillaba a través de él. El crecimiento en sabiduría Jesús crecía en estatura y en sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Aunque vivía una vida normal de aprendiz, de carpintero, su corazón y su mente ya estaban profundamente conectado con Dios. Su relation con los demás reflejaba amor, paciencia y compasión. En la sinagoga, incluso siendo un niño, podía responder a pregunta difícil sobre la ley y la escritura. Sorprendiendo a los maestros y escribas con su compréhension y madurez espiritual. El viaje a Jerusalén a los 2 años cuando Jesús tenía 2 años, su familia viajó a Jerusalén para la Pascua, como era la costumbre judía. Después de la célébration, María y José comenzaron el regreso a Nazaret, pensando que Jesús estaba con otro familiar. Pero al darse cuenta de su ausencia, regresaron apresuradamente a la ciudad santa. Lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y haciendo pregunta. Todos los que él escuchaban se asombraban de su inteligencia y de la profundidad de su respuesta. María expresó su preocupación, pero Jesús respondió: ¿Por qué me buscaban? No sabían que debo estar en la casa de mi padre. Esta palabra revelaban su conciencia temprana de su identidad y misión como hijo de Dios. En la vida diaria y la obediencia. Después de este evento, Jesús volvió con su familia a Nazaret. Creció obediente a María y José, respetuoso de la ley, y aprendió el oficio de carpintero. Su vida era tranquila, pero su corazón siempre estaba orientado hacia Dios y hacia él. Cumplimiento de la misión que lo esperaba. Durant esos años, Jesús también experimentó la humanidad plenamente, aprendió a trabajar, a convivir con su vecino, a alegrarse y a enfrentar pequeña prueba de la vida. Su infancia y juventud fueron normal en apariencia, pero su interior reflejaba una conexión constante con el Padre. Preparación para la misión cuando comenzaba su ministerio público. Dios formaba en Jesús las virtudes necesarias para cumplir su misión. Humildad, paciencia, compasión y fortaleza espiritual. Cada día, cada aprendizaje, cada oración y cada acto de amor lo acercaban a la hora en que revelaría al mundo la voluntad de Dios. Se fortalecía en la fe, estudiaba las escrituras, y comprendía la importancia de la obediencia y del servicio. Así, Nazaret fut el lugar de preparación de aquel que el mensaje implícito de su infancia. La vida sencilla de Jesús en Nazaret no ensena que la grandeza espiritual no siempre se muestra en hecho extraordinario, sino en la fidelidad cotidiana a Dios. En la humildad y en el amor hacia los demás. Cada acto, por pequeño que parezca, forma parte del plan de Dios. La infancia y juventud de Jesús fueron un testimonio silencioso de preparación, obediencia y pureza. Preparando su corazón para el ministerio que cambiaría el mundo.
Conclusion de la part 2. La part 2 no muestra un resus crociando en sabiduria, estatura y gracia. Su vida diaria, apparentement commun, estabalona de signaux de surrelation condio. Su infancia y juventud revelant que incluso en la sencillez se encuentra la grandeza. Y que cada momento de preparación et part del plan divino.al. Acercars la edad adulta, resus dejo atra la vida sencilla de Nazaret para comenzarla. Mission que Dieu le había confiado desde de su nacimiento. Su tiempo de preparación había terminado, y el momento de revelar el reino de Dieu. Había legado. El lamado de Juan Bautista. En el desierto de Judea, un hombre lamado Juan predicaba el arrepentimiento y la legada del reino de Dieu. Su mensage era claro. Arrepentio, porque el reino de Dieu se ha acercado. Multitude acudiant à escuchar, confesaban su pecado y se sumergiant en las aguas. Del río Jordan para recibir el bautismo de limpieza y renovación espiritual. Juan anunciaba la legada de alguien más grande. Que él, aquel que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El encuentro con Jesús un día, Jesús se presentó entre Juan en el Jordan. No porque ne necesitara arrepentimiento, sino para cumplir toda justicia y dar ejemplo a la humanidad. Juan se sorprendió y quiso impedirlo. Yo necesito ser bautizado por ti, y tu vienes a mí. Jesús respondió con humildad, déjà que así se cumpla ahora, conviene que cumplamos toda justicia. Juan accedió. El bautismo en el Jordan. Al ser bautizado, Jesús salió del agua, y los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y una voz del cielo dijo: Este mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este momento marcó el inicio público del ministerio de Jesús. La autoridad de Dieu lo confirmaba y la mission que cambiaría la historia de la humanidad comenzaba oficialmente. El retiró al desierto inmediatamente después de su bautismo, Jesús fut levado por el Espíritu al desierto. Ali pasó 40 días y 40 noches en oración y ayuno, enfrentando la prueba de su fidelidad y la tentación del enemigo. Satana intentó desviarlo de su misión, ofreciendo poder, riqueza y gloria a cambio de abandonar el camino de obediencia a Dios. Jesús resistió cada tentación, demostrando que la verdadera fuerza proviene de la fidelidad, la oración y la confianza absoluta en el Padre. Así. Su ministerio comenzó con la victoria sobre la tentación, preparando el terreno para todo lo que vendría. Comienzo del ministerio público. Tras salir del desierto, Jesús comenzó a predicar en Galilea. Proclamando el mensaje del reino de Dieu, arrepentio. Y cri dans el evangelio. Su enseñanza no solo la mabal. Arrepentimiento, sino también a una transformación profunda del corazón, a un amor que superaba las normas humanas y alcanzaba incluso a los enemigos. Los primero discípulos mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y Andrés lanzando redes en el agua. Les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescador de hombre. Sin dudar, elo de Jaron sur redes y elo siguieron. Poco después, llamó a Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, y elo también elo siguieron. Con un grupo reducido, pero comprometido. Jesús comenzó a formar la comunidad que continuaría su obra. Los milagros inicial desde el principio. Jesús mostró que el reino de Dieu no era solo palabra. Sino poder y compasión. Sanó a enfermo, expulsó espíritus malignos y enseñó con autoridad. Su fama comenzó a extenderse rapidamente. Y la gente acudia en busca de alivio, esperanza y guía. Uno de los primeros milagros fut la curación de un leproso. A quien tocó y dijo, quiero, se limpió. El leproso fut inmediatamente sanado, y Jesús mostró que la misericordia de Dieu puede tocar incluso el que el mundo considera impuro o perdido. La importancia de la fe. En cada milagro, Jesús enfatizaba la importancia de la fe.
À un centurion cuia sierva estaba enferma, le dijo. Ve, que ce qu'un plat tu fais. Il a criada fut sanada en es instant. Estos acto mostraban que la fe activa, incluso pequena, tien pode. Quando se pon andio. Resus ilos marginado resus no evitaba a los despreciado ni a los pecador. Comia con recodador de impuesto y persona rechazada por la sociedad. Demostrando que el amor de Dio no excluía a nadie. Este comportamiento escandalizó a los líderes religioso, quien empezaron a observarlo con recelo y hostilidad. La enseñanza sobre el reino. Además de los milagros, Jesús enseñaba con parábola, historia sencilla con significado profundo. La parábola del sembrador mostraba como diferentes corazones reciben la palabra de Dio. La semilla de mostaza enseñaba que el reino crece desde algo pequeño hasta algo grande. El buon samaritano revelaba que amar al prójimo supera toda las barras humana y social. Esta enseñanza, accesible a todo, contenant verdad que transformarian la vida. De quien las escuchaban y seguían. Conclusion de la part 3. La part 3 no muestra el inicio del ministerio de Jesús, su bautismo, su victoria. En el desierto, el llamado a su primero discípulo y su milagro inicial. Desde el comienzo, el mensaje de Jesús combina enseñanza, acción y compasión, mostrando que el reino de Dio est tanto espiritual como práctico, tanto un cambio del corazón como un cambio en la vida cotidiana. Su camino hacia la manifestación completa de su misión apenas comienza, pero la luz ya brilla para todos los que se acercan a él con fe. A medida que Jesús recorría la région de Galilea, su fama se extendía rapidamente. Las multitudes lo seguían para escuchar su enseñanza y presenciar su milagro. Sin embargo, al mismo tiempo, los líderes religiosos comenzaban a sentirse amenazados. El mensaje de Jesús, que proclamaba el reino de Dio, desafiaba tradición rígida y exponía corazones endurcidos. Enseñanza a través de parabola Jesús enseñaba frecuentemente en parabola, historia simple con significado profundo. Una de las primeras fut la del sembrador, un hombre sembró semilla. Distinto tipo de tierra. Algunas semillas cayeron en el camino y fueron devoradas por ave. Otra en terreno rocoso, crecieron rápido pero se marchitaron, otra entre espina, ahogada, y alguna en buena tierra, dieron fruto abundante. Con esta parábola, Jesús explicaba que la palabra de Dio lega a todo, pero solo aquello con corazón abierto la hacen fructificar. El reino de Dio como semilla y levadura. Jesús también comparó el reino de Dio con una semilla de mostaza. Pequeña al principio, pero que se convierte en un grand árbol. De igual manera, hablaba del levadura que fermenta toda la masa. Esta imagen enseñaba que el reino crece de manera discreta pero transformadora. Desde el interior de los corazones hasta afectar la vida de la comunidad. El buon samaritano cuando un maestro de la ley preguntó. Quien mi prójimo, Jesús contó la parábola de un hombre herido en el camino. Un sacerdote y un levita pasaron de largo, pero un samaritano, considerado enemigo por los judíos, se compadeció, curó su herida y lo cuidó. Con esta historia, Jesús enseñaba que el amor verdadero supera barra cultural, religiosa o social. Milagro que revelan el reino. Por donde iba, Jesús sanaba a enfermo, devolvía la vista a ciego. Hacía caminar a paralítico y libraba a los posedos. Cada milagro era un signo del reino que transformaba la vida de las personas. En un episodio notable, 4 hombres bajaron a un paralítico por el techo. Entre la multitude que bloqueaba el acceso. Jesús, viendo su fe, dijo. Hijo, tu pecado te son perdonado. Los escribas murmuraron, ¿quién puede perdonar pecado sino Dio? Para demostrar su autoridad sobre cuerpo y alma, Jesús luego sanó al hombre. La compasión entre la muerte y el sufrimiento. Cuando una viuda loraba la pérdida de su hijo único, Jesús se conmovió y dijo. Joven, yo te digo, levantate. El joven volvió a la vida y se lo entregó a su madre. La multitud se llenó de temor y glorificó a Dio.
cada milagro mostraba la compasión de Jesús y su poder para restaurar la dignidad humana. Oposición de los líderes religiosos. Los fariseos y escribas comenzaron a cuestionar y criticar a Jesús abiertamente. Le reprochaban sanar en sábado y asociarse con pecador. Jesús respondió con firmeza, el sábado fut hecho por el hombre. Y no el hombre por el sábado. Exponia la hipocresía de quien buscaban la apariencia. En lugar de la justicia y la misericordia. La multiplication de los pan. Un día, miles de personas lo siguieron hasta un lugar desierto. Sin comida suficiente, Jesús tomó 5 pan y 2 peces. Dio gracia, los parció y los repartió a los discípulos. Todo comieron hasta saciarse, y sobraron 2 cestos llenos. Este milagro ensnaba la provisión abundante de Dios para quien confía en él. Jesús camina sobre el agua. Desplué de la multiplication de los pan, Jesús se retiró a orar solo. Los discípulos cruzaban el lago, pero una tormenta los azotó. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Animo, soyez, no temed, le dijo. Pedro intentó caminar hacia él, pero dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo sostuvo y le dijo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fidelidad de los discípulos a pesar de la confusion. Y la dificultad de entender su enseñanza, algunos discípulos permanecieron fiel. Jesús preguntó, ¿también vosotros queréis marcharos? Pedro respondió, Señor. ¿A quién iremos? Tu tienes palabra de vida eterna. Esta. Respuesta mostraba la fidelidad a pesar de la incompréhension point a medida. Que Jesús recorría Galilea, su fama se extendía cada vez más. Multitud de personas venían de toda parte para escucharlo. Y buscar sanación. Su mensaje no era solo palabra, sino hecho que transformaban vida. Sin embargo, junto con la admiración. La oposición de los líderes religiosos crecía. El reinó que Jesús anunciaba no coincidia con los intereses y tradición de aquello que se creían dueños de la ley. Jesús ensena. En parabola para enseñar sobre el reino de Dios, Jesús usaba parabola, historia sencilla con mensaje profundo. Una de ellas. La del sembrador, mostraba que la palabra de Dios lega. A todo, pero solo aquello con corazón abierto la hacen fructificar. Otra parábola comparaba el reino con una semilla de mostaza, que crece de forma discreta pero lega a ser un grand árbol, y con el levadura que fermenta toda la masa. Esta imagen ilustraban que el reino comienza pequeño. Pero tiene un impacto transformador en quien lo reciben. El buen samaritano cuando un maestro de la ley preguntó, ¿quién? Et mi prójimo, Jesús relató la historia de un hombre herido en el camino. Un sacerdote y un levita pasaron de largo, pero un samaritano, considerado enemigo, se compadeció de él, curó su herida y lo cuidó. La enseñanza era clara, amar al prójimo trascend frontra, etnia y prejuicio. Sanación que revelan el reino. Jesús sanaba a ciego, paralítico y enfermo, mostrando que el reino de Dios restaura la vida en toda su dimensión. Un paralítico fut bajado por el techo de una casa debido a la multitud. Jesús, viendo su fe, dijo. Hijo, tu pecado te son perdonado. Los líderes religiosos se escandalizaron, cuestionando su autoridad para perdonar pecado. Jesús demostró que su poder abarcaba cuerpo y alma. Compasión ante el sufrimiento cuando una viuda l'oraba por la muerte. De su hijo único, Jesús se conmovió profundamente. Se acercó, tocó el féretro y dijo. Joven, yo te digo, levantat. El joven regresó a la vida y se lo entregó a su madre. La multitud alabó a Dios, maravillada. Cada milagro reflejaba el corazón compasivo de Jesús. La creciente oposición los fariseos y escribas criticaban a Jesús por sanar en sábado. Y relacionarse con pecador.
Et les respondio. El sabado fut chaud por el hombre, y no el hombre por el sabado. Su palabra revlaban la hipocresia de los líderes. Y su incapacidad de comprender el espíritu de la ley. La multiplication de los pan un dia, una multitude miles el siguió hasta. Un lugar desierto. Jesús tomó cinco pan y dos peces, los bendijo. Los parció y los repartió. Todo comieron hasta saciarse, y sobraron dos cesto leno. Este milagro mostraba la abundancia del reino y la provisión divina. Para quien confiant en Dios. Jesús camina sobre el agua. Después del milagro de los pan, Jesús se retiró a orar solo. Los discípulos cruzaban el lago en su barca cuando una tormenta los azotó. Jesús se acercó caminando sobre el agua y dijo: Animo, soyez, no temed. Pedro intentó caminar hacia él, pero dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo sostuvo y dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe de los discípulos. A pesar de la dificultad de entender su mensage, algunos discípulos permanecieron fiel. Jesús preguntó: ¿También vosotros queréis marcharo? Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tu tienes palabra de vida eterna. Esto mostró que la fidelidad y el compromiso nacen de la mort y la confianza. En Dios, incluso cuando el camino es difícil. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, sus discípulos comenzaron a comprender graduellement. ¿Quién era el realme? Las multitudes lo admiraban por su milagro. Pero poco entendiant la profundidad de su misión. Jesús, conscient de la cercanía de los eventos decisivos, empezó a revelar más claramente su identidad. Y el camino que debía seguir, un camino de entrega, sufrimiento y gloria futura. La pregunta sobre su identidad. Un dia, mientras caminaban juntos, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron: uno dicen que es Juan el Bautista, otro Elías, y otro un profeta. Entonces Jesús los interpelló directamente. Pero vosotros, ¿quién decís que soy? Pedro respondió: Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús explicó que esta revelación no provenía de la sabiduría humana, sino del Padre que estaba en los cielos. Sobre esta fe construiría su iglesia. El anuncio de la pasión por primera vez, Jesús habló con franqueza. Sobre lo que lo esperaba, el Hijo del hombre debe sufrir mucho. Ser rechazado, condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro, sorprendido y temeroso, intentó disuadirlo. Jesús le respondió: Apartad de mí, Satana. Tu pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Con esta palabra, Jesús dejaba claro que su misión no era la conquista eternal, sino la salvación mediante la entrega de su vida. El llamado al sacrificio. Jesús se dirigió a la multitud. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Seguir a Jesús significaba renunciar al ego, a los bienes y a la seguridad personal para entrar en el reino de Dios. La transfiguración se dia después, Jesús levó a Pedro, Santiago y Juan a una montana elevada. Ali se transfiguró ante él, su rostro brilló como el sol. Y su vestido se volvieron resplandecientes. Moisés y Elías aparecieron y conversaron con él. Sobre el que iba a cumplir en Jerusalén. Una nube luminosa los cubrió y una voz dijo: Este mi hijo amado, escuchanlo. La transfiguración confirmó la identidad de Jesús. Y preparó a los discípulos para la comprensión de su sufrimiento futuro. La fe y el milagro al descender de la montana, Jesús se encontró con un padre desesperado cuyo hijo estaba poseído por un espíritu maligno. Los discípulos no habían podido sanar a niño. El padre dijo: Creo, ayuda mi falta de fe. Jesús sanó al niño y mostró que incluso una fe débil puede recibir la gracia de Dios. Un mesía différent, Jesús enseñó a su discípulo que la grandeza en él reino de Dios no se mide por podeo.
Autoridad humana. Quando discussion sobre quien era él. Masse importante, coloco a un ino en medio de. Elo y dijo, en el que se haga el mas. Peu que no entre vosotros sera el más grande nel liderazgo según Jesús se. Fin d'amenta en humildad y servicio en el perdón sin limite en Pedro pregunto cuanta. Vese debía perdonar a alguien que pecaba contra él. Jesús respondió, en no hasta siete. Sino hasta setenta veces siete en contó la parábola del siervo despiadado para. Enseñar que aquello que han recibido el perdón de Dios deben también perdonara. Otro en el camino a Jérusalem Jesús tomó la décision firme de dirigirse a Jérusalem. Cada paso el lo acercaba a la ciudad donde qu'impliria su misión final. Mientras avanzaba, continuaba enseñando, sanando, bendiciendo a los niños y acogiendo a los pobres. Pero su tono se volvía solemne, anunciando la cercanía del sacrificio en riqueza y reino en un hombre rico le preguntó como alcanzar la vida eterna. Jesús le dijo que vendira todo y él lo seguirá. Triste, el hombre se alejó, incapaz de desprenderse de su bien. Jesús explicó, en es más fácil que un camelo passe por el hoyo de una aguja. Que un rico entre en el reino de Dios, en la esperanza anunciada en. A pesar de hablar de sufrimiento, Jesús prometió resurrección y gloria. A quien perseverarán la fe. Su mensaje combinaba realismo y esperanza, el camino era difícil. Pero la recompensa eterna estaba garantizada. Conclusion de la parte 6. En esta etapa, Jesús es reconocido como el Mesías, pero uno. Que sufrirá por el bien de todo. Su camino. Hacia Jerusalén está marcado por enseñanza sobre humildad, perdón, fe. Y entrega. La tensión aumenta, y la hora de los acontecimientos decisivos se acerca. Jesús se acercaba a Jerusalén. Cada paso hacia la ciudad santa elo. Acercaba a la consumación de su misión. La expectación era grande, pero también. El peligro. La multitud esperaba un Mesías que liberara a Israel, mientras los líder religioso veillant en el una amenaza para su autoridad. La entrada triunfal. Al lugar a Betfagé, Jesús envió a dos discípulos a buscar un polino. Montado sobre él, entró en Jerusalén. La multitud extendía manto y rama, gritando, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. No era un rey guerrero, sino humilde, montado sobre un polino. La multitud célébraba, sin comprender que su reino era espiritual, no politico. Las lágrimas sobre Jerusalén. Jesús miró la ciudad y l'oro. Sabía que muchos no reconocerían él. Tiempo en que Dios los visitaba. Su corazón estaba lleno de amor y dolor por aquello que no verían la salvación. La purificación del templo. Al entrar en el templo, Jesús vio que se había convertido en mercado. Con indignación, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de venta. Mi casa sera llamada casa de oración. Pero usted la han convertido en cueva de ladrón. Este acto provocó la furia de los líderes religiosos. A partir de ese momento, comenzaron a tramar como matarlo. Confrontación con los líderes los fariseos y escribas intentaron atraparlo con pregunta, sobre un puesto a César, la resurrección y la ley. Jesús respondió. Con autoridad, revelando su conocimiento y discernimiento espiritual. Amara al Señor tu Dios. Con todo el corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, ensnaba, resumido toda. La ley y los profetas en un solo mandamiento. Amonestación sobre Jesús denunció la hipocresía de los líderes, imponent. Carga pesada sobre otro, pero elo no ayudaban a levarla. Et de usted, escriba y fariseo hipocrita. Su palabra eran duras pero buscaban abrir los ojos de los que tenían corazón endurcido. Parábolas sobre juicio y responsabilidad. Jesús contó varias parábolas sobre la responsabilidad. Y el juicio de Dios, la de los vinador homicida, la de las 10 virgen. Y la de los talentos.
Ansnaba que cada persona seria responsable de Elo que recibia. De Dio y como Elo usaba. Anuncio de la destruction. Y la esperanza en el monde de los olivos, Jesús habló sobre la destruction de Jérusalem y los tiempos futuros. L'amo a la vigilancia, la fidelidad y la esperanza, incluso. En medio de la persecución y la adversidad. El mandamiento nuevo. Antes de concluir su enseñanza pública, Jesús dio un mandamiento esencial. Amans los uno a los otros como yo los he amado. Est amor de ser. El celo de su discípulo y la prueba del reino de Dios entre los hombres. La traición anunciada mientras tanto, Judas Iscariot, uno de los dos, acordó entregar a Jesús. A los líderes religiosos por dinero. La sombra de la traición se extendia, preparando el camino para la pasión. La noche había quedado sobre Jerusalén. Jesús sabía que la hora de su entrega había llegado. Cada palabra y cada gesto de esa noche tendrían un significado eterno. Su amor se mostraría hasta el extremo. Y la fidelidad de su discípulo sería puesta a prueba como nunca antes. La preparación de la Pascua. Jesús envió a dos de su discípulo a preparar la Pascua. Todo ocurrió según Elo había indicado. En una sala alta, se dispuso la mesa. Jesús legó con los dos discípulos. Ali, en la intimidad del último cenáculo, se establecía una alianza nueva. Y eterna entre Dios y la humanidad. El lavamiento de los pies. Antes de comer, Jesús se levantó, quitó su manto. Y comenzó a lavar los pies de su discípulo. Pedro protestó, Señor, tu me lavas los pies. Jesús respondió, si no te lavo, no tendrá parte conmigo. Est acto ensnaba humildad y servicio. Jesús mostraba que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. No en ser servido. La institución de la Eucaristia. Durant la cena, Jesús tomó pan, dio gracia, Elo parció y dijo. Esto es mi cuerpo, entregado por usted. Luego tomó la copa, esta es mi sangre, el pacto nuevo. Derramada por mucho para perdón de los pecados. Con esto, Jesús ofrecía su vida como sacrificio. Y establecía un memorial eterno de su amor. El anuncio de la traición Jesús dijo entonces. Uno de usted me traicionará. Los discípulos se sorprendiront y se preguntaron, soyó. Judas, tras recibir el pan, salió al encuentro de los líderes religiosos. La noche se llenó de silencio y de sombra. El mandamiento nuevo antes de abandonar la mesa, Jesús le dio un mandato especial. Amans los uno a los otros como yo los he amado. Este amor sería la señal que distinguiría. A su discípulo y el principio de la misión que debían cumplir en el mundo. El anuncio del reniego de Pedro Jesús también le advirtió que Pedro lo negaría. 3 veces antes de que cantara el gallo. Pedro, lleno de confianza, aseguró que nunca lo haría. Pero Jesús conocía la debilidad humana. El camino hacia Getsemaní después de la cena, Jesús se dirigió al jardín de Getsemaní. Y pidió a los discípulos que velaran y oraran. Luego se retiró a orar solo, enfrentando la angustia de Elo que estaba por venir. La agonia en el jardín, Jesús sintió una profunda aflicción. Oró al Padre, Padre, si quiere, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su sudor era como gota de sangre. Su discípulo, exhausto, se quedaron dormidos. Jesús permaneció solo, enfrentando el peso del pecado del mundo. Y la separación que le esperaba en la cruz. La traición y el arresto de pronto, apareció una multitud armada. Judas se acercó y lo traicionó con un beso. Jesús fut arrestado. Un discípulo desenfundó su espada. Pero Jesús lo detuvo y sanó al hombre herido. La huida de los discípulos. Todos los demás discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús quedó solo, entregado a los hombres y a los planes del Padre. La noche había dado paso a un amance cargado de tensión. Jesús, ya arrestado, fut levado primero ante el sumo sacerdote.
il hugo ante las autoridad romana. Lo que parecía un simple juicio humano se convertia en un drama espirituel de consecuencia eterna. El hijo de Dios estaba a punto de enfrentar la injusticia. La traición y el rechazo del mundo. Ante el sumo sacerdote en casa del sumo sacerdote, los líderes religiosos buscaron testigo falso. Para condenar a Jesús, pero su declaración era contradictoria. Finalement, el sumo sacerdote le preguntó directamente. ¿Eres el Mesías, el hijo del Dios bendito? Jesús respondió, yo el soy, y verán al hijo del hombre sentado a la derecha de la potencia de Dios. Esta palabra fueron considerada blasfemia, y la sentencia de muerte fut decidida. El renegó de Pedro mientras Jesús era interrogado, Pedro seguía de lejo. Una sirvienta lo reconoció, tu también estaba con Jesús de Nazaret. Pedro negó conocerlo 3 veces, y al cantar el gallo recordó las palabras de Jesús. L'oro amargamente, consciente de su debilidad humana. Jesús ante Pilato por la manana, Jesús fut levado ante Poncio Pilato. El gobernador comprendió que no había delito que mereciera la muerte. Pero la multitud, manipulada por los líderes religiosos, exigió. Crucificalo. Pilato, temiendo disturbio, cedió. Se lavó las manos ante la multitud. Dejando claro que no era responsable de la sentencia. La libération de Barabas en lugar de Jesús, imprisionó l'amado Barabas. Culpable de asesinato y rebelión, fut liberado. La justicia humana mostraba su contradicción, el inocente condenado, el culpable libre. Este acto prefiguraba la sustitución espiritual, Jesús murió por los pecadores. Las burla y la flagelación. Los soldados romanos se burlaron de Jesús, lo golparon y le pusieron una corona de espina. Le colocaron un manteau purpura y se mofaron. Salve, rey de los judíos. Jesús soportó todo en silencio, ofreciendo cada sufrimiento por amor a la humanidad. El camino hacia el Golgota. Jesús cargó su cruz hasta el lugar de la crucifixión. Exhausto, cayó varias veces. Un hombre llamado Simón de Sirène fut obligado a ayudarlo. Mujer lo raban a su paso, y Jesús le dijo. No loren por mí, loren por usted y por su hijo. Incluso en medio del dolor, pensaba en los demás. La crucifixión en el Golgota, Jesús fut crucificado entre dos criminales. Oro. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Los transeúntes lo insultaban. Los líderes religiosos se burlaban. Salvo a otro, que se salve a sí mismo. Pero Jesús permaneció fiel hasta el final, el buen ladrón. Uno de los criminales reconoció a Jesús y dijo. Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Jesús le respondió, hoy estará conmigo en el paraíso. Incluso en su agonia, ofrecía salvación a los arrepentidos. María al pie de la cruz. La madre de Jesús, María, estaba allí con algunos discípulos fieles. Jesús confió a su madre al discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo, ahí tienes a tu madre. El amor y cuidado de Jesús se manifestaban hasta su último momento. La muerte de Jesús a la sexta hora, la oscuridad cubrió la tierra. Jesús clamó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego dijo, consumado es. Entregó su espíritu al Padre. El velo del templo se rasgó en dos. Un centurión romano exclamó. Verdaderamente, este hombre era el hijo de Dios. El sepulcro José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Lo depositó en un sepulcro nuevo, talado en roca, y colocó una gran piedra en la entrada. La esperanza parecía perdida, pero el silencio del sepulcro era solo el preludio de la gloria que vendría. El sábado había pasado. El cuerpo de Jesús descansaba en el sepulcro, celado con una gran piedra y custodiado por soldado. A los ojos del mundo, todo parecía terminado. Los discípulos estaban desanimados, llenos de miedo y tristeza. Pero en ese silencio,
Dio estaba preparando la victoria más grande de la historia. El amanecer de la resurrección. Al amanecer del primer día de la semana, varias mujeres fueron al sepulcro. Para ungir el cuerpo de Jesús. Al lugar, vieron que la piedra había sido removida. De repente, un ángel descendió del cielo y dijo: No teman. Buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo. El sepulcro estaba vacío. La muerte había sido vencida. Jesús aparece a María Magdalena. María Magdalena lo bajura del sepulcro, pensando que alguien había levado el cuerpo. Jesús se le apareció y simplement dijo: María. Ella lo reconoció de inmediato. Jesús le encargó que fuera a anunciar a los discípulos, y subido a mi padre y vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios. María se convirtió así en la primera mensagera de la resurrección. Los discípulos de Emo. Ese mismo día, dos discípulos caminaban hacia Emo, desanimado y confundido. Jesús se le unió. Pero su ojo estaban velado y no lo reconocieron. Él le explicó las escrituras, mostrando que el Mesías debía sufrir antes de entrar en su gloria. Cuando rompió el pan. Sus ojos se abriron y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Su fe y esperanza se renovaron. Jesús se aparece a los discípulos. A la noche, los discípulos se encontraban reunidos por miedo a los líderes religiosos. Jesús se presentó en medio de ellos y dijo: Paz a usted. Le mostró su mano y su costado. La alegría reemplazó al miedo. Luego le dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quien perdonan los pecados, les quedan perdonado. A quien no, les quedan retenido. El incredulidad de Thomas no estaba presente en la primera aparición. Cuando los demás le contaron que Jesús estaba vivo, dudó. Ocho días después, Jesús se apareció de nuevo y le dijo: Mira mi mano y mi costado, no sis incrédulo, sino creyente. Thomas exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús respondió: Bienaventurado los que creen sin haber visto. La misión confiada a los discípulos. Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a los discípulos y le dio la gran comisión, veillant y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolo a guardar todo lo que le he mandado. Prometió su presencia constante: Yo estoy con usted todos los días. Hasta el fin del mundo. La ascensión Jesús levó a su discípulo al monte de los olivos, los bendijo. Y comenzó a elevarse hacia el cielo. No los abandonaba, sino que entraba en la presencia del Padre. Su obra continuaría en el corazón de su seguidor a través del Espíritu Santo. La esperanza eterna, la resurrección de Jesús transformó la muerte en vida. Y la desesperanza en esperanza. La fe en él garantiza perdón, reconciliación con Dios y vida eterna. El mensage de amor y salvación de Jesús permanece vigente, ofreciendo luz a cada génération.